María Antonia Josefa Juana de Habsburgo-Lorena, más conocida bajo el nombre de María Antonieta de Austria, fue una princesa archiduquesa de Austria y reina consorte de Francia y de Navarra. 15ª y penúltima hija de Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico y de la emperatriz María Teresa I de Austria, se casó en 1770, a los 14 años, con el entonces delfín y futuro Luis XVI de Francia, en un intento por estrechar los lazos entre dos dinastías hasta entonces enfrentadas. Detestada por la corte francesa, donde la llamaban «Elle Autrichienne», María Antonieta también se ganó gradualmente la antipatía del pueblo, que la acusaba de derrochadora, presumida y de influir a su marido en pro de los intereses austríacos. No en vano se ganó los apelativos de «Madame Déficit» y «Loba austríaca». Tras la fuga de Varenas, Luis XVI fue depuesto, la monarquía abolida el 21 de septiembre de 1792 y la familia real encarcelada en la Torre del Temple. 9 meses después de la ejecución de su marido, María Antonieta fue juzgada, condenada por traición y guillotinada el 16 de octubre de 1793. Tras su muerte, María Antonieta se convirtió en parte de la cultura popular y en una figura histórica importante. Algunos académicos y estudiosos piensan que su comportamiento, considerado como frívolo y superficial, ayudó a aumentar la agitación durante el inicio de la Revolución Francesa. Sin embargo, otros historiadores alegan que ha sido injustamente retratada y que las opiniones hacia ella deberían ser más benévolas. Biografía. Hija del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Francisco I, Gran Duque de Toscana y de su esposa María Teresa I, Archiduquesa de Austria, Reina de Hungría y Reina de Bohemia, nació el 2 de noviembre de 1755. Es la 15ª y penúltima hija de la pareja imperial. De ella se encargan las ayas, gobernantas de la familia real, bajo la estricta supervisión de la emperatriz, que tiene ideas muy básicas sobre la educación de los hijos, higiene severa, régimen estricto y fortalecimiento del cuerpo. Pasa su infancia entre los palacios de Hofburg y Schönbrunn, en Viena. La emperatriz se esfuerza por casar a su hija con el mayor de los nietos del rey Luis XV, el delfín Luis Augusto y futuro Luis XVI, que tienen más o menos la misma edad que ella. Al mismo tiempo María Teresa acaricia la idea de unir a otra de sus hijas, Isabel, con el viejo Luis XV. Se trata de sellar la alianza franco-austríaca nacida de la famosa caída de las alianzas, concretada en 1756 por el Tratado de Versalles, con el fin de neutralizar la ascensión de Prusia y la expansión de Inglaterra. En 1766 es nombrada por su madre dama de la Orden de la Cruz Estrellada. Cuando María Antonieta tiene 13 años, la emperatriz se interesa más por su educación con el fin de casarla. La archiduquesa toma lecciones de clave con Gluck y de baile francés con Noverre. Cuando su madre elige, además, a 2 actores para darle clases de dicción y de canto, el embajador francés protesta oficialmente. María Teresa y le pide entonces que nombre a un preceptor aceptado por la corona de Francia. Será el abad de Vermont, admirador del siglo de las luces y aficionado a las bellas artes quien, enviado a la corte imperial, iba a reparar las lagunas en la educación de la joven archiduquesa y comenzar a prepararla para sus futuras funciones. El 13 de junio de 1769, el marqués de Durfort, embajador de Francia en Viena, realiza la petición de mano para el delfín. María Teresa y acepta de inmediato. En Francia el partido devoto, hostil por la caída de las alianzas llevada a cabo por el duque de Choiseul en favor del enemigo sempiterno, llama ya a la futura delfina, la austríaca, sobrenombre que le había sido dado por las hijas del rey Luis XV. Vida. El 17 de abril de 1770, María Antonieta renuncia, oficialmente, a sus derechos sobre el trono austríaco y el 16 de mayo se casa con Luis XVI en Versalles. El mismo día de la boda se produce un escándalo de protocolo, las princesas de Lorena, alegando su parentesco con la nueva reina, se permitieron bailar antes que las duquesas, grandes damas de la nobleza, que murmuran ya contra la austríaca.
Esa misma tarde 132 personas mueren como consecuencia de un incendio causado por los fuegos artificiales desplegados en la ceremonia de casamiento. Joven, bella, inteligente, heredera de Habsburgo y con un árbol genealógico impresionante, su llegada aviva también los celos del pequeño mundo de la nobleza versallesca y de las múltiples y dudosas alianzas. La joven reina tiene miedo de no acostumbrarse a su nueva vida. Su espíritu se pliega mal a la complejidad y a la astucia de la vieja corte, y al libertinaje del rey Luis XV y de su amante Madame du Barry. Su marido, tímido y reservado, la evita, por lo que el matrimonio no se consuma hasta julio de 1777. Ella trata de amoldarse al protocolo y a la ceremonia francesa, pero aborrece la corte gala. Por otra parte, María Antonieta es aconsejada a través de la voluminosa correspondencia que mantiene con su madre y con el conde de Mercy-Argenteau, embajador de Austria en París, la única persona con la cual puede contar, ya que Choiseul fue despedido de su cargo meses después del matrimonio. Esta famosa correspondencia secreta de Mercy-Argenteau es una fuente de información extraordinaria sobre todos los detalles de la vida de María Antonieta después de su matrimonio en 1770 hasta el fallecimiento de María Teresa I de Austria en 1780. Según el autor de un libro en el que se recoge dicha correspondencia. Reina de Francia. El 10 de mayo de 1774, Luis XVI y María Antonieta se convierten en los reyes de Francia y de Navarra, pero su comportamiento no cambia mucho. Desde el verano de 1777 las primeras canciones hostiles, como Pequeña reina de 20 años, empiezan a circular. María Antonieta se rodea de una pequeña corte de favoritos suscitando las envidias de otros cortesanos, multiplica su vestuario y las fiestas, organiza partidas de cartas en las que se realizan grandes apuestas. Se realiza un nuevo protocolo más lujoso y más personal para este fin. Son llevadas distintas damas de la corte de Francia y se les establece un salario digno de la corte francesa. Su vida en la corte. María Antonieta intenta influir en la política del rey nombrando y destituyendo ministros caprichosamente o siguiendo los consejos interesados de sus amigos. Así, por una cabezonería, se inmiscuye en el caso Guins, que provoca la caída en desgracia de Turgot. El barón Picaler, secretario de María Teresa I, resume con mucho tacto la opinión general y escribe: una verdadera campaña de desprestigio se monta contra ella desde su ascenso al trono. Circulan los panfletos, se la acusa de tener amantes e incluso de mantener relaciones con mujeres, de despilfarrar el dinero público en frivolidades o en sus favoritos, de seguirle el juego a Austria, dirigida por su hermano José II. Hay que reconocer, sin embargo, que ella ha hecho todo lo posible para favorecer al partido antiaustríaco, deponiendo de su cargo a Dea y Guillón y sustituyéndolo por Choiseul, pero todo había sido en vano. Versalles se queda vacío, huyen los cortesanos desdeñados por la reina y los que no tienen los medios suficientes para sostener los gastos de la corte. El 19 de diciembre de 1778, María Antonieta tiene su primer hijo, una niña, María Teresa, llamada Madame Royal. El 22 de octubre de 1781 nace el delfín Luis José. Pero los libelos han hecho correr rápidamente la noticia de que el niño no es hijo de Luis XVI. Tras los nacimientos, María Antonieta cambia un poco su forma de vida, pero sigue de cerca la construcción del Hameau en Versalles, una aldea en miniatura en la que la reina cree descubrir la vida campestre. Se dedica a la caridad. El 27 de marzo de 1785 nace su tercer hijo, Luis Carlos, duque de Normandía. El 9 de junio de 1787 nace su última hija, Sofía Beatriz, que murió con un año de vida de tuberculosis. Gran parte de lo que conocemos de este periodo se debe a las memorias de Madame Campan, la principal confidente de la reina. El asunto del collar. Que coman costra de pastel. Ya en proceso de desatarse la Revolución Francesa, se difundió una frase que, supuestamente, había pronunciado María Antonieta. Se contó que, cuando la gente del pueblo, a falta de harina y trigo para preparar pan,
fue a Versalles a encararse con ella. Esta habría respondido altaneramente con la frase, que coman pasteles. Este supuesto hecho causó un gran enojo en el pueblo y contribuyó a que aumentara el odio que éste sentía hacia la reina. Hay muchas versiones que señalan por qué razón María Antonieta habría dicho aquello. Sin embargo, ya el filósofo contemporáneo suizo Jean-Jacques Rousseau confirma que la frase no fue proferida por ella, sino por otra reina anterior, María Teresa de Austria. La frase original era, Eseila itaucumpein, donnez leur la croute ou ludupate. Según el biógrafo austriaco Stefan Zweig, no hay duda de que esta frase se atribuyó de forma falsa a María Antonieta, y que quien realmente pronunció algo parecido en la misma época, fue una de las tías de la reina e hijas de Luis XV, que ante las noticias recibidas de que el pueblo pedía pan, apostilló, si no tienen pan, que les den el hojaldre en lugar de paté. Además el autor Zweig atribuye dicha frase como parte de la campaña de odio en contra de la entonces reina de Francia. Aún hoy en día son muchas las personas que consideran a María Antonieta autora de la citada frase, aunque, según la historiadora británica Antonia Fraser, esto nunca fue dicho por María Antonieta. La Revolución de 1789. En 1789 la situación de la reina es insostenible. Corre el rumor de que Massier habría depositado en la Asamblea de los Notables de 1787 un dossier que probaba la ilegitimidad de los infantes reales. El rumor menciona un retiro de la reina en Val-de-Grace. El abad Soulavier, en sus Memoires historiques y politiques del reinado de Luis XVI, escribe que se pensaba que María Antonieta, se llevaría con ella todas las maldiciones del pueblo y que la autoridad real sería, por este motivo, total y súbitamente regenerada y restaurada. El 4 de mayo de 1789 se abren los Estados Generales. Después de la misa de apertura sube al púlpito Monseñor de la Fer que, con duras palabras, ataca a María Antonieta denunciando el lujo desenfrenado de la corte y de los que, hastiados de este lujo, buscan el placer en, una imitación pueril de la naturaleza, alusión evidente al pequeño Trianón. El 4 de junio muere el pequeño Luis José. Para evitar gastos se sacrifica el ceremonial en la Basílica de Saint-Denis. La actualidad política no permite a la familia real un sepelio solemne. Conmocionada por este acontecimiento y desorientada por el cariz que toman los Estados Generales, María Antonieta se deja convencer por la idea de una contrarrevolución. En julio, Luis XVI destituye a Neque. La reina quema sus papeles y recoge sus diamantes, trata de convencer al rey para dejar Versalles e ir a una plaza fuerte segura, lejos de París. Desde el 14 de julio un registro de proscripción circula por París. Los favoritos de la reina están en primer lugar y la cabeza de la reina tiene fijado el precio. Se la acusa de querer hacer saltar el Parlamento con una bomba y de mandar a las tropas sobre París. El 1 de octubre se produce un nuevo escándalo, tras un banquete ofrecido a los guardias de corps de la Casa Militar, un regimiento de Flandes que acaba de llegar a París, la reina es aclamada, las escarapelas blancas son enarboladas y las tricolores pisoteadas. París está indignado por estas manifestaciones monárquicas y por el banquete dado cuando hasta el pan le falta al pueblo. El 5 de octubre una manifestación de mujeres se dirige a Versalles pidiendo pan y diciendo que van en busca del panadero, la panadera, y el pequeño aprendiz. Al día siguiente, por la mañana, los amotinados, armados con picos y cuchillos, entran en el palacio, matan a 2 guardias de corps y amenazan a la familia real, que se ve obligada a regresar a París escoltada por las tropas del Marqués de Lafayette y los amotinados. Durante el trayecto se lanzan amenazas contra la reina e incluso le enseñan una cuerda prometiéndole una farola en la capital para colgarla. La monarquía constitucional. El 10 de octubre Luis XVI está de nuevo en París. Con María Antonieta deciden solicitar la ayuda de los monarcas extranjeros, el rey de España Carlos IV y José II, hermano de la reina. Pero el rey de España responde con evasivas y el 20 de febrero de 1790 José II fallece. Lafayette le sugiere a la reina, con toda frialdad, que se divorcie. Otros hablan,
casi con descaro, de emprender un proceso de adulterio y pillar a la reina en flagrante delito con el conde de Fersen. Breteuil les propone, a finales de 1790, un plan de evasión. La idea es que dejen las Tullerías y se refugien en la plaza fuerte de Montmedy, próxima a la frontera. La reina está cada vez más sola, sobre todo desde que, en octubre de 1790, Florimond de Mercy-Argenteau se ha marchado de Francia para ocupar su nuevo cargo en la Embajada de los Países Bajos, y de que Leopoldo II, el nuevo emperador, elude sus peticiones de ayuda. Como monarca filósofo, le aconseja a su hermana que acepte los dictados de la nueva Constitución. El 7 de marzo, una carta de Mercy-Argenteau dirigida a la reina es interceptada y entregada a la Comuna. Otro contratiempo para la reina, pues es presentada como una prueba de su intención de vender la patria a Austria. La fuga de Varenas. La viuda Capeto. Caída y muerte del rey. Un año exacto después de la fuga, el 20 de junio de 1792, una turba de aspecto aterrador irrumpió en las Tullerías, la cual obligó al rey a llevar el gorro frigio rojo para mostrar su lealtad a la revolución, solo para luego insultar a María Antonieta, acusándola de traicionar a Francia, amenazándola con la muerte. En consecuencia, la reina pidió a Fersen empujar a las potencias extranjeras a invadir Francia, y emitir un manifiesto en el que éstas amenazaran con destruir París si algo le sucedía a la familia real. El manifiesto de Brunswick, publicado el 25 de julio, desencadenó los acontecimientos del 10 de agosto, cuando una gran turba armada se apostó fuera de las Tullerías, obligando a la familia real a buscar refugio en la Asamblea Legislativa. Una hora y media más tarde, el palacio fue invadido por la multitud, la cual masacró a los guardias suizos. Fruto de ello, se vota la suspensión provisional, y ambos monarcas son internados en el convento de los Feuillants. Al día siguiente, la familia real es transferida a la prisión del Temple en condiciones mucho más duras que los de su confinamiento previo en las Tullerías. Allí moriría, casi 2 años más tarde, su segundo hijo varón, a los 10 años de edad, conocido como Luis XVII, aunque por supuesto nunca reinó. Unas semanas después, varios miembros de la corte y la familia real son interrogados en la Comuna de París y encarcelados en la prisión de la Force. Luego de un rápido juicio, durante las llamadas matanzas de septiembre, la princesa de Lamballe, víctima simbólica, es salvajemente asesinada y su cabeza se exhibe en la punta de una pica, paseándola por delante de las ventanas tras las que se halla María Antonieta, la cual, a pesar de evitarle ver la escena, se desmayó al tener conocimiento de esta. Poco después, cuando ya la guerra había empezado, la familia real queda retenida por la Convención. El 21 de septiembre, la caída de la monarquía fue declarada oficialmente, y la Convención Nacional se convirtió en el órgano de gobierno de la República Francesa. La familia real fue renombrada como los Capetos. A finales de noviembre se descubre el armario de hierro, en el que Luis XVI guarda sus papeles secretos. El proceso, a partir de ese momento, es inevitable. El 26 de diciembre la Convención vota a favor de la muerte de Luis XVI, quien es ejecutado el 21 de enero de 1793. El proceso. La reina, ahora conocida como la viuda Capeto, queda sumida en un profundo duelo. Aún mantenía la esperanza que su hijo Luis, a quien el conde de Provenza reconoció como nuevo rey desde el exilio, algún día gobernara Francia. A lo largo de su encarcelamiento y hasta su ejecución, María Antonieta pudo contar con la simpatía de las facciones conservadoras y grupos social-religiosos que se habían vuelto contra la revolución, y también en los acaudalados individuos listos para corromper a los funcionarios republicanos con el fin de facilitar su escape. Sin embargo, todos los planes fracasaron. Presos en el Temple, María Antonieta, sus hijos y la princesa Isabel fueron insultados, y vejados, llegando incluso a que algunos guardias fumaran en la cara de la antigua reina. Se tomaron estrictas medidas de seguridad para asegurar que María Antonieta no pudiese comunicarse con el mundo exterior, pero, a pesar de estas medidas,
varios de los guardias mediaron entre ella y sus aliados en el exterior. Después de la ejecución de Luis XVI, el destino de María Antonieta se convirtió en una cuestión central para la Convención Nacional. El 27 de marzo, Robespierre pregunta, por primera vez, delante de la Convención por la suerte de la reina. Mientras que algunos abogaron por su muerte, otros propusieron intercambiar a ella por prisioneros de guerra franceses o por un rescate del Sacro Imperio Romano Germánico. Thomas Paine abogó por su exilio a Estados Unidos. En abril de 1793, durante el reinado del terror, se formó un comité de salvación pública dominado por Robespierre, y hombres como Jacques Hebert presionaron por enjuiciar a María Antonieta. Con la idea de reformar el pensamiento del joven Luis de 8 años de edad, el 13 de julio es separado de su madre y confiado al zapatero Antoine Simon, luego de vanos intentos de la reina por retener a su hijo. Hasta su traslado desde la prisión, María Antonieta pasó largas horas intentando ver, infructuosamente, a su hijo. Prisión en la Conciergerie. Juicio. Ejecución. Al mediodía del día siguiente María Antonieta es guillotinada, sin haber querido confesarse con el sacerdote constitucional que le habían propuesto. El día de su ejecución, mientras el pueblo entero la abucheaba e insultaba, María Antonieta se tropezó subiendo al cadalso y pisó al verdugo que estaba a punto de guillotinarla. Ella le dijo las que fueron sus últimas palabras en vida: «Disculpe, señor, no lo hice a propósito». Fue enterrada en el cementerio de la Madeleine, calle de Anjou-Saint-Honoré, con la cabeza entre las piernas. Su cuerpo fue exhumado posteriormente el 18 de enero de 1815 y transportado el 21 a Saint-Denis. En su descargo y por lo que se deduce de una carta escrita a su hermano, parece ser que ella no tuvo nunca ninguna influencia acerca de las decisiones políticas tomadas por el rey. Tras la ejecución de María Antonieta se declaró la guerra entre Francia y Austria, poniendo fin a la alianza establecida por Benasi Choiseul, alianza que había resistido hasta ese momento. De 1779 a 1800, la pintora Vigée Lebrun pintó unos 30 retratos de María Antonieta. El testamento de María Antonieta. De vuelta en el calabozo, a la reina de Francia solo le quedaban unas horas antes de ser ejecutada, horas que María Antonieta empleó en dejar un último mensaje de amor y de perdón a sus seres queridos. Una carta sublime, grave y conmovedora, dirigida a su cuñada Madame Isabel, que la princesa real nunca recibirá, pues fue interceptada y entregada a Robespierre y estuvo desaparecida hasta el año 1816, en el que salió a luz con motivo de la restauración borbónica en Francia. Descendencia. Títulos. Fuentes. En 1874, Alfred von Arnett hizo publicar, por primera vez, la correspondencia secreta entre la emperatriz María Teresa y el conde de Mercy-Argenteau. En 1877, fueron publicados, por primera vez, los papeles del conde de Fersen. Fueron redescubiertos en 1982, ya que sus lejanos herederos los pusieron en venta en Londres. Correspondencia de María Antonieta, editada por Evelyn Elevar, Taillandier, París, 2005. La editora eligió los textos a partir de los originales conservados en los archivos del Estado de Viena. Memorias del barón de Besenval, editadas por Ghislain de Diesbach, Mercure de France, Col. Le Temps Retrouvé, 1987. Filmografía. También la obra de animación japonesa La Rosa de Versalles tiene cierto contenido dedicado a María Antonieta.